Dios nos va a demandar, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros somos los instrumentos que Dios tiene aquí en la tierra. Y como instrumentos suyos, Él tiene que habitar en nosotros para que nosotros podamos comprender la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Y lo que Dios quiere es que seamos revestidos del nuevo hombre. Y cuando eres revestido del nuevo hombre, eres sellado con las arras del Espíritu. Hermano, tenemos que estar arraigados y cimentados. Tenemos que estar arraigados y cimentados, pero cimentados en la roca. No pongas los fundamentos en la arena porque te vas a caer. Tenemos que estar cimentados en la roca, cimentados en Cristo Jesús. Cuando Pablo nos está hablando del amor que excede de todo conocimiento, nos está mostrando la identidad. Nos está mostrando su identidad. Y de la misma forma nosotros tenemos que mostrar nuestra identidad como que somos hijos de Dios, que somos hijos adoptados de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que comportarnos. Esa es la posición que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando estamos cimentados en Cristo, el amor va a fluir en nosotros. Porque Jesús es el río de agua viva. Y Él va a llenar nuestro caudal. Y a través de nuestro caudal tú puedes llenar a otros. Porque va a ver la gente algo que no ha visto en el mundo. Pero lo van a ver con nuestros testimonios. Dice, entonces seremos llenos de toda plenitud de Dios. Y Dios es amor. Ese es el amor espiritual que tu espíritu va a derramar cuando tú seas lleno del amor de Dios. Y cuando estamos en este punto, hermano, hay 4 puntos que Dios te va a equipar. Y te va a equipar en esos 4 puntos. Entendimiento de Dios, plenitud, providencia y equilibrio. Cuando tú, en tu concordancia bíblica, lees entendimiento, la palabra entendimiento significa ciencia, conocimiento, inteligencia, prudencia y sabiduría. Eso es lo que Dios te va a equipar cuando tú estás en la voluntad de Él. En estas áreas es donde Dios te va a capacitar. Lucas capítulo 24, y si no queréis no vayáis a ellos. Lucas 24, 44, 45, dice, y les dijo, son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Les está diciendo, estas palabras os hablé estando aún con vosotros. ¿Por qué? Porque había muerto, había resucitado y ahora les estaba hablando las palabras que anteriormente les había dicho. Se las estaba recordando otra vez. Y le dijo, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí. Dice, y entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendiesen las Escrituras. De la misma forma, Dios nos va a dar la capacitación porque somos hechura suya y eso es lo que nos va a capacitar. Vas a tener plenitud. Juan capítulo 1, versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia y sobre gracia. Y en Efesios nos dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y las dio todas a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Él nos ha capacitado, nos ha dado la plenitud y nos ha llenado porque somos su iglesia y es la herramienta que Él tiene aquí para expandir su palabra. Lo dio sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel que todo lo llena en todo. Sí, hermanos, esa es la plenitud que Dios quiere para ti y para mí. Esa es la plenitud que Dios quiere darte como cuerpo que eres de su iglesia, porque somos los instrumentos en su iglesia, hermanos. Te va a dar providencia, te va a proveer, porque Él quiere que no te falta nada. Él quiere proveerte. Dice Primera de Reyes capítulo 2, verso 3, y nos está hablando de los preceptos. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, su testimonio de la manera que está escrita en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes. Te quiere proveer, para que prospere, para que todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, no solo ahora, sino en lo que hagas y en lo que emprendas, Él te va a proveer. Sí, hermano, cuando estamos en la voluntad de Dios, es el que va a prosperar nuestros caminos en lo que hagas y en lo que emprendas, pero sobre todo, como dice Juan, tercera de Juan, versículo 2, dice, sobre todo en tu salud, en tu alma y en tu espíritu. Aleluya. Porque a través de tu espíritu vas a canalizar y vas a poder estar en comunión con Cristo. Te va a dar equilibrio para que sepas discernir, para que no tengas un pie fuera del camino y otro dentro, porque muchas veces estamos con un pie dentro y otro fuera. Dios te va a proveer de la suficiente firmeza de tu fe para que nadie te pueda apartar del amor de Dios. Segunda de Pedro 3, 16 y 17 nos está hablando de esa firmeza. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis en vuestra firmeza. Por eso Dios nos va a capacitar del equilibrio, como antes ha dicho, para que sepamos su palabra, para que no te puedas torcer, para que la palabra de Dios sea hecha carne en tu corazón y para que hayan inicuos que te quieran desviar, no te puedan desviar porque estás firme en la palabra de Dios. Tenemos que tener clara nuestra identidad, hermano, sabiendo que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué? Luego todos murieron. Si uno murió por todos, luego todos murieron, porque tenemos que morir juntamente con Él. Amén. Para los que viven, ya no vivan para sí. Eso es lo que quiere Cristo. Que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la voluntad del Padre, que de la misma forma que Jesús resucitó en gloria y está sentado a la diestra de Dios Padre, y está sentado a la diestra, Él quiere que de la misma forma que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, Dios quiere que nosotros, juntamente con Cristo, tengamos el ministerio de la reconciliación aquí en la tierra. Amén. Nosotros con Cristo tenemos que reconciliar aquí en la tierra el mundo, hermanos. Es por eso, hermanos, que nosotros
Estamos aquí, pero no somos de aquí. Pero estamos como embajadores de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable.